Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles a las 8 trayendo enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de justificación, terminar lo que comenzamos hace 3 semanas. Y vamos también a hablar de la vida de Dios, la vida Zoe, que es muy importante, pero vamos a orar. Ora, Claudia, una pequeña oración al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por todas las personas que se han Sí, mi conectado, Dios. Señor, para escuchar tu palabra. Gracias. Te entregamos este tiempo a ti, Espíritu de Dios, para que tú seas el que ministre, el que Sí, mi enseñe, Dios. y la palabra ungida que salga de nuestro espíritu hacia toda persona y penetre en Sí, sus Padre. corazones. Gracias. Y puedan recibir lo que tú tienes para Gracias, ellos. Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queríamos tocar más o menos de nuevo qué es justificación. Bueno, justificación es la palabra clave, Así Claudia, es, sí. de las epístolas paulinas. Sí. Y es importante saber que justificación significa con lo que tú recibes cuando recibes al Señor. Así es. Y la palabra es justificación, es hacer algo justo, rectificar algo, hacerlo recto. Y eso quiere decir que hemos sido hechos rectos delante de Dios, justificados por fe en Jesucristo. Y es una posición legal dada a nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Es algo que no se gana por obras. Es un regalo. Es un regalo, es por fe. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la medida de fe viene a ti. Si has oído una palabra ungida, una palabra rema, inmediatamente esa medida de fe Dios te la da. Y con esa medida de fe entra la justificación, que tú eres la justicia de Cristo, el intercambio que hubo en la cruz. Así es. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento hubo un intercambio divino y la naturaleza de Cristo fue puesta en el hombre que lo recibe y la naturaleza pecaminosa fue puesta en Jesús. Él vino como hombre y tuvo que morir espiritualmente y físicamente como hombre. Así es. Legalmente el hombre que estaba muerto espiritualmente, ahora por medio de la fe en Jesucristo, esa persona es hecha nueva criatura en Cristo Jesús. En el Espíritu. En el Espíritu, la naturaleza de Dios, divina de Dios, entra en el Espíritu. Es imputada y saca la naturaleza pecaminosa, diabólica que había del enemigo de Adán. Lo que pasó fue que en esa cruz Jesús vino como hombre y fue tu sustituto. Amén. Y entonces esa naturaleza pecaminosa fue imputada en él, y la Amén. naturaleza divina fue imputada en el nosotros. hombre, para toda persona que decide recibirlo como su Señor y Salvador. No para Amén. todo el mundo, Amén. los que quieren recibirlo. Y lo más impactante es que ahora ya podemos ir delante de la presencia de Dios sin condenación. Como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubiéramos pecado, porque Él nos mira En Cristo. a través de Cristo. No por lo que yo haya hecho, No. porque no me lo merezco, sino por es un regalo, por gracia. Porque tenemos que entender que en el momento que eso ocurre, que recibes al Señor, tú eres puesto por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y estás en Él y Él está en ti. Y porque estás en Él, tú vas delante de la presencia de Dios y Él ve cabeza y cuerpo ahí juntos y te ve tan justo como la cabeza, que es Cristo. Amén. ¿Tu cabeza y tu cuerpo están juntos? Bueno, la Gloria a Dios. La cabeza Cristo y el cuerpo de nosotros delante de Dios somos uno. Amén. Así es. Somos uno en Él. Y Así esto es es. importante que lo entiendan, por eso queríamos explicarlo de nuevo. Sí, porque es algo que a veces personas es difícil aceptar, que somos tan justos como Cristo, pero no por tus obras o las mías, sino por lo que hizo Él, por la obra de Cristo. Y por eso es que luego vamos a hablar de la vida eterna, la vida Zoe, que es la que Así entra en es. ti. Pero queremos primero tocar un tema
del primer Adán y el postrer Adán. Amén, así es. Porque toda la Biblia habla de dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán nos metió en el hueco, el postrer Adán nos sacó del hueco. Así es. Y así es. Así que vemos que la justificación, ¿verdad?, pues fue imputada a nosotros, y eso es tremenda bendición, porque esa es la clave para recibir todo de Dios. Todo se recibe a través de la justificación. Gloria a Dios. Así que nosotros ahora tenemos que identificarnos con Cristo. Y eso es otro tema, que es bien extenso y no lo podemos tocar hoy. Pero esa identificación es que si tú no te identificas con Él, no recibes nada de lo que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Así es. Cuando nosotros nacemos en este mundo, venimos ligados con Adán. Y esto está fuera de nuestro control. Cuando nacemos de nuestro padre, de nuestra madre, venimos con la naturaleza de Adán, pecaminosa. Porque de acuerdo a la ley de Génesis, todo se reproduce de acuerdo a su género. Así es. Y el pecado ese de Adán viene a toda persona nacida de mujer. El pecado de nosotros fue imputado a Cristo y la justicia de Dios fue imputada en nosotros. Eso es lo que significa doble imputación. Doble imputación. Eso es importantísimo. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué tremendo. Es importante, y así es lo que el cristiano debe considerar, que debemos creer lo que Dios ha dicho en su palabra, poner la fe en acción, como creer la promesa y reclamar la promesa. Amén. Y actuar basado en esa promesa de que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Lee Romanos 6:12 hasta el 14, porque ahí te da revelación. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Te quiere decir que el pecado no te domina. Así es. Tú puedes de vez en cuando caer porque este cuerpo no ha sido glorificado, pero no debe dominarte. Amén. Y la palabra bautismo tiene dos significados. Uno es inmersión y la segunda es identificación. Tú te identificas con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es identificación. Gloria a Dios. Así que, bueno, el bautismo simboliza la muerte, ¿verdad?, del creyente. Y la resurrección, pues, es la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús. Mira, como el creyente es enterrado en la tumba líquida del bautismo, se identifica a sí mismo con la muerte de Cristo. Cuando es levantado fuera del agua, se identifica a sí mismo con Cristo y la resurrección de Cristo. Esto es tremendo. Wow, qué lindo. Yo no sé si enseñan eso. En otra manera. Amén. En este mismo modo wow, en que Cristo murió una vez al pecado y ahora vive para Dios, tú como creyente debes considerarte a sí mismo muerto al pecado y vivo a Dios en Cristo. Amén. Amén. En Cristo. Tú tienes que verte en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, así que mire Romanos 6, 15 y 16, pero mire lo que dice el 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque a veces las personas dicen, bueno, estamos bajo la gracia, ya la naturaleza pecaminosa ha sido quitado, pero vamos a seguir pecando. En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sí. Pero gracias a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venimos a ser siervos
de la justicia. Amén. Mira, Romanos 6:26, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo tremendo. Qué lindo. Cada persona pertenece al dueño a quien sirve completamente, sea al pecado o sea a la justicia. Si tú nunca has recibido al Señor, tú estás sometido al reino de las tinieblas. Así es. Porque hay dos reinos nada más. Este es el reino de su amado Hijo. Todos los que reciben a Cristo estamos en ese reino en Cristo. Y este es el reino de las tinieblas que estás en Adán. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, qué tremendo. Bueno, Es pues, importante entonces ahora entender esa vida eterna que hemos recibido. hay personas que no saben. Porque una vez que entramos en el reino de Dios, que recibimos al Señor, esa naturaleza es impartida en Amén. nosotros. Quería tocar antes de que tú toques la vida eterna aquí, las 4 diferentes palabras para vida en el griego. El griego es el lenguaje más perfecto que hay. Por eso es que la Biblia fue traducida al griego. Hay 4 palabras que te dejan saber la palabra vida. Sushei, la vida humana. Bios, el estilo de vida. Anástrofes, una vida confundida, una vida pecaminosa. Y Zoé, la vida de Dios, la vida en abundancia. Por eso es importante que sepas que cuando la Biblia habla de vida, es la vida Zoé, la vida de Dios, la vida divina, la Y vida es eterna. importante entender esto, que por eso es que muchas veces no entendemos qué es lo que nos dice con vida. Pues no sabemos que hay 4 palabras para Así vida. así es. Y eso de anastrofes que yo estaba viendo cuando estaba estudiando, que esa vida confundida es prácticamente como la vieja naturaleza, como el viejo, Una vida pecaminosa. Una ¿verdad? vida que está confundido. Sí, Que mucha gente en el mundo está confundida sí, y así no se da es, cuenta. así es. Vamos a ver qué es Zoé. ¿Quieres empezar? Sí. La vida eterna es un tema en el cual la gente piensa que la vida eterna es hasta que te vayas de esta tierra, es cuando te mueras. Eso no es así. Y eso no es así, porque vida eterna es la vida de Dios. Empieza cuando tú recibes a Cristo. Es Y la vida la de palabra vida en la Biblia es traducida a la palabra griega zoe. Así que vemos que la vida eterna en Juan 1.4 dice que en él estaba la vida, Zoe. Zoe, y Zoe era la luz de los hombres. En Juan 5.26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener Zoe, vida en sí mismo. Así que esa palabra, cada vez que tú veas vida, a Jesús hablando, especialmente en el libro de Juan, hablando de la vida de Dios, está hablando de Zoe, que es la vida en abundancia de Dios. En Juan 10:10 Jesús dijo, yo he venido para que tengan Zoe, para que la tengan en abundancia. Queremos explicar lo que es esa vida Zoe y qué te pertenece en esa vida, porque es sumamente importante. Es importante. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos? Sí, Eso así es la vida que tienes dentro, es la naturaleza de Dios en ti. Amén, así es. Gloria a Dios. Y vida eterna tiene toda persona que fueron hechos, creados Amén. a la imagen de Dios. Así que vida eterna, aunque no ha recibido a Cristo, es un espíritu eterno. Amén. La diferencia es dónde y qué es lo que recibimos y cómo vamos a pasar esa vida eterna. En Juan 10:10 es la división de los dos reinos. Primero Jesús dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Él viene a robarte la palabra, primero. Ese es el reino de las tinieblas. Jesús vino para darte Zoe, Amén. vida en abundancia, vida con salud divina, vida con prosperidad, vida libre de ataques y libre de ataduras, vida sin temor. Esa es la clase de vida que entró en ti cuando tú recibiste a Cristo. Así es. Y cuando esa vida Zoe entra en ti, la vieja naturaleza Se va, se va. se va. Destruye la vieja, se Gloria va. a Dios. Y Gloria a Dios por eso. eres una nueva criatura con la habilidad sin límite del Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios.
La vida eterna, lo que es, lo que da y lo que ha hecho. El problema con el hombre es la muerte. Y esa palabra muerte es una condición espiritual. Sí. Porque un hombre que está muerto espiritualmente no le pertenece nada de lo del reino de Dios. No le pertenece ir al cielo, no le pertenece nada que tiene que ver con todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Eso es bien importante. Así es. En Génesis, ¿quieres leerlo? Génesis sí, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de Zoé, aliento de vida, la vida de Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Pero mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, digo que todos pecaron. Así es. No hay nadie que no ha pecado, solo Jesús. Así Toda persona, todo santo, todo el mundo ha pecado. Y es todo, importante todo que ser sepan humano. Estos. Efesios 2:2 y 3 dice, Esto es como estábamos antes nosotros. en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. El aire es el primer cielo. Las personas dicen que Satanás está en el segundo cielo. No. ¿Qué él va a hacer allí? ¿A quién él va a tentar allí? Dime, Claudia. Así es. Él está en el primer cielo, viendo, y los demonios tomando notas de lo que tú ves, tus actitudes, con quién tú andas, qué tú ves en la televisión, porque entonces se mueve en ese reino, allí están los ángeles ministradores y están los demonios. Depende de tu vida, es quien se mueve en tu vida. Y depende de tus palabras, que son muy importantes, quién se mueve en tu vida. Así es, amén. La muerte es la naturaleza espiritual de Satanás a través de Adán. La muerte no quiere decir dejar de existir. Es una condición espiritual, separación de Dios. Y hay también el reino de tiniebla, que es el reino de muerte. Por eso es que es importante todo lo que tú ves en el internet, todo lo que tú ves a través de la televisión, tus actitudes, con quien tú andas. Dime con quién tú andas y te diré cómo tú eres. ¿Es así? Así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos separados para Dios y tenemos que tratar de vivir para Él. Y mire lo que dice pues Zoé, ¿verdad? Vida eterna, que es la vida y naturaleza de Dios. Y ese es el nuevo nacimiento que estábamos hablando, cómo es nuestro espíritu, es nacido de Dios y ahora pertenecemos a una familia nueva. Mira lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la Zoé, la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es algo que te deja saber que tú eres espíritu y estás en la misma clase como Dios. Así es. Como los ángeles y Satanás. En tu espíritu tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir hoy. Pero Dios ve tu espíritu, Satanás ve tu espíritu. Y los ángeles ven tu espíritu, porque está en el mismo reino espiritual están todos. Así es. Y así es. Así que vemos que nosotros, el verdadero tú, el hombre escondido en el corazón, el hombre interior, es el verdadero tú, porque eres espíritu. Amén. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y vivimos en un cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que tú vayas a decir, di espíritu, siempre primero, ese es el verdadero tú. Tienes un alma y vives en una casa que es tu cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene Zoé,
o vida eterna permanente en Él. Así que estamos viendo aquí ciertas cosas que nos impactan, que nosotros tenemos que saber que esa vida, que la vida Zoe, tenemos que caminar diferente al mundo. Amén. Tenemos que ser completamente diferentes porque así es. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Desarrollarnos en caminar manifestando la vida Zoe, que es Cristo en nosotros. Amén. Y el propósito de Jesús venir a esta tierra fue para crear esta nueva creación, estas personas que ahora lo recibimos a Él, que somos nacidos de nuevo, y Él vino a darnos esa vida, crear esa vida en nosotros, la vida Zoe. Y ahí está todo lo que tú necesites para triunfar en esta vida. Amén. En la vida Zoe. Juan, no está aquí, pero vi en Juan 3:16 cómo es una cita bíblica que usamos mucho, pero ahí te dice que cómo Dios amó al mundo, de tal manera que envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida Zoe. Vida eterna. Al mundo, no a un grupo. Gloria a Dios. En Juan 5:40 nos dice que para tener esa vida tenemos que venir a Cristo. Amén. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hay muertos separados de Dios. Amén. Y los que la oyeron vivirán. Tendrán Zoe. Y ya Zoe. porque en Juan 10:10, Amén. Toda persona que recibe a Cristo Jesús es nacido de arriba y recibe esta vida y es nacido de Dios en el Espíritu. Amén. La parte del alma y del cuerpo es tu parte. Tú tienes que lidiar con tu alma, con los problemas ahí y con tu cuerpo, pero en tu espíritu tú eres perfecto. Así es. Mira lo que lee Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 nos dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida Zoe, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Juan 1:12 y 13, que este versículo es muy importante si vas a llevar a alguien a Cristo. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Esto es tremendo. Estos dos versículos, si tú vas a llevar a alguien a Cristo, tienes que leérselo. Así es. Para que vean que hay que recibirlo, que no es creer en Él. Los demonios creen y tiemblan. Hay que recibirlo. Esto va con Romanos 10 también. Amén. Con el corazón se cree para justicia y se declara con tu boca para salvación. ¿Qué ocurre cuando recibimos Zoe? Esta clase de vida es la naturaleza de Dios y produce cambios en el hombre. Zoe cambia nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros hábitos. La vida de Dios tiene un efecto en nuestra vida, en nuestros hábitos y cualidades. Jesús es la palabra viva. Dios nos ha dado la palabra escrita para que conozcamos a la palabra viva, que es Jesús. Deja que la palabra gobierne tu vida. Deja que la palabra tenga dominio sobre tu vida. Así permites que Jesús sea tu Señor en todas las áreas de tu vida. Esto es muy importante, porque hay personas, y he oído esto, hoy tuve que ministrar a alguien, porque dice que una muchacha falleció, y que la mamá no sabe por qué, porque todo el mundo está orando por ella. No es la oración la que sana. La oración ayuda, es la palabra, que es Cristo, el sanador. Él es Jehová Rafa, Él es tu sanador. Tienes que meterte en la palabra y en los versículos que hay ahí para que tú puedas recibir esa sanidad que ya Él pagó en la cruz del Calvario. Claudia, hay que explicar esto más porque la gente piensa que llaman a todo el mundo para que oren y no se meten en la palabra.
Y la oración intercede a Dios, pero Dios no puede hacer nada si no hay fe y la palabra. Sí, hay que llenarse de la palabra, nuestro espíritu tiene que estar lleno. Lo dice Proverbios 4 del 20 al 24, que el corazón lleno de palabras sale la fuerza de la fe, la fuerza de la vida, la fuerza de la vida. Y la palabra es la vida y la medicina de Dios. Entonces, es la palabra la que hace, él tiene el poder para sanar. Vamos a tocar estas 7 cosas que la vida eterna le da la persona recibe cuando recibe Zoe. La primera es, Zoe nos hace nuevas criaturas, una nueva especie. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El viejo hombre ha desaparecido, somos hechos nuevos. Así es. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí estábamos tú y yo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Amén. La número 2, Zoe nos hace uno con Cristo. Juan 15:5, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ven? Somos un espíritu con él, un cuerpo, cabeza y cuerpo. La vida Zoe nos libera del dominio de Satanás. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es tremendo, Claudia, ese Muy traslado poderoso. que hubo, sí, de un reino al otro que hizo Dios Padre. Sí, nos trasladó. Sí. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y eso es importante. Tienes que tomar esa posición todos los días y sacar al diablo de tu casa. Y en la única manera que lo podemos hacer es que sepamos que somos justos, que hemos sido hechos justificación. Amén. A través de la obra redentora de Jesús. Gloria a Dios. 4. La vida Zoe nos hace conquistadores. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que está en Cristo está en ti, porque eres la cabeza y tú eres el cuerpo. Efesios 2:6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos obligó a sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Romanos 8:17, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de él que nos amó. Esto es algo tan tremendo. Muy bueno. La vida Zoe nos da la habilidad de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 13:4 nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él. Quiere decir que también nosotros fuimos crucificados en él. Amén. Pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. En ese momento en la cruz, todo lo que Cristo pasó ahí, estaba la cabeza y el cuerpo juntos. En el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Amén. Gloria a Dios. Número 6. La vida Zoe causa que siempre seamos victoriosos. 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifestó en todo lugar el olor de su conocimiento. 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira qué importante es tu fe. Wow. Es la que vence al mundo. Y lo importante es saber que si hemos nacido de Dios,
vamos a tener victoria a través de nuestra fe. Amén, así mismo es. Y 7, la vida Zoe, cuando se recibe en una medida suficiente, causa que caminemos en salud divina. ¿Qué significa recibirlo en una medida suficiente? Meterte y meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu y vida. Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo, cuando yo fui a Oklahoma, me dijeron que este es el versículo para toda persona que de verdad conoce a Cristo para recibir sanidad. Que el Espíritu Santo está dándole electricidad a tu cuerpo, dándole vida, unción. Pero tú tienes que creerlo por fe y hablarlo con tu boca. Y eso es lo que las personas no hacen, Claudia. Hay que permitir que la vida Zoe te domine en todas las áreas de tu vida. Zoe es la llave del Evangelio en el Evangelio de Juan. Y abre el lado del plan divino de la redención. Es la naturaleza de Dios. Así que nosotros que recibimos al Señor, participantes somos de su naturaleza divina. Y es importante saber eso. Cuando estamos hablando del verdadero tú, que eres espíritu, el hombre escondido del corazón, es cuando hablamos de la vida Zoe, no de la carne, no de lo que uno pueda hacer en su propia fuerza. Cuando tú recibes al Señor es una decisión de tu voluntad, pero no es suficiente recibir al Señor. Tienes que reconocer su señorío sobre tu vida. No es suficiente recibirlo como Salvador, sino como Señor. Y ahí es muchas veces que las personas fallamos. Amén. Porque queremos a veces entregar ciertas cosas y no todas las cosas. Antes de recibir al Señor éramos siervos del diablo. Éramos miembros del reino de las tinieblas. Por eso es absoluto que rompamos con ese reino. Y la manera de hacerlo es confesar a Jesús como Señor en todas las áreas de tu vida. Eso es algo tremendo. Amén. Porque las personas lo reciben como Salvador. ¿Es Señor sobre tu vida? Señor significa que todo lo que Él dice aquí, tú lo haces. Así es. No solo para sanidad, diezmar para recibir tu prosperidad. Ofrendar Todo y eso. hacer todas las cosas que el Todo Señor eso. nos manda hacer. Permite que la palabra de Dios gobierne tu vida, permite que la palabra sea Señor y domine sobre tu vida. Hasta que no hagas eso, es muy difícil, Claudia, recibir todos esos beneficios que Él nos ha dado. La vida eterna, Mateo 7:14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es. Wow, es tremendo eso. Mateo 18:8 nos dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Es lo que te dice que tengas control de esa parte en tu cuerpo, no que te lo cortes. Así En es. otras palabras, no permita que tu mano o tu pie te lleve al pecado. Ten control de tu cuerpo y eso solo lo haces cuando el espíritu domina en vez del cuerpo. Para eso tienes que meditar y llenarte de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Es importante eso porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a controlar nuestra carne. Es así. Si estás pasando por algo que sientes que a veces te controla, una situación, un pecado o algo, tienes que meterte más en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo que está en ti fortalezca más tu espíritu con la palabra y así tu espíritu rechaza esa parte de la carne. El consejo que le doy es que oigan palabra de Dios. de alguien ungido. Amén. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra rema, que es la palabra revelada de Cristo, que es de alguien ungido, o una palabra que salga ungida de la boca de esa persona, que es la que te va a dar fe. Así es. La gente no entiende que cuando buscas en el griego esas 2 palabras están ahí. Claro, porque la fe viene por el oír Rema y y Cristo. oír la palabra ungida que haga rema en tu espíritu. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito
de este libro y de sanidad, porque ya más o menos le hemos explicado todo lo que es tan importante todo esto. De Zoé, nos ayuda que muchísimo. es importantísimo saber todo lo que nos pertenece. Esa vida Zoé que está en ti entra en un nivel pequeño, pero cómo tú desarrollas ese nivel, metiéndote y meditando en la palabra de Dios y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Así es. Esa es la manera. Bueno, ya saben, ¿verdad? Lo hemos dicho antes, este libro de la pastora. Se ha vendido mucho. Me escuchó, me salvó, me sanó. Estuvo muy, muy bueno el testimonio que usted dio en la iglesia Alfa y Omega. Hubo unos servicios espectaculares. Está a la venta el libro en Alfa y Omega. También está, si entras a la página lamedicinadedios.com, ahí también puedes adquirir el libro. Y ya lo tenemos en Amazon en forma Kindle, que tú puedes Explícale entrar. lo que es Kindle, porque las personas, muchos no entienden eso. Puedes entrar a Amazon y ahí poner el nombre del libro, Me escuchó, me salvó, me sanó, y ahí te va a llevar hacia el libro y te va a explicar cómo adquirirlo. Está a $6.99 y ahí te va a dirigir cuando tú lo puedas bajar, ya sea a tu iPad, a tu iPhone, a tu computadora. Por $6.99. Por $6.99 tienes el libro completo digital y también te da la opción de enviarlo por regalo a alguien. Eso es espectacular, a cualquier parte del mundo. Enferma. A cualquier parte del mundo. Sí, en ese libro están los versículos bíblicos que yo usé. Mira, aquí lee 1-2 con la contesta. Bueno, vamos a ver Proverbios 4:20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y te da aquí la confesión. Que tú tienes que decir. La palabra de Dios es una dosis sobrenatural de la medicina de Dios y yo recibo esa dosis ahora. ¿Ves? Y léele otra de las que está aquí. Cualquier otra. Esta es muy buena. Sí. Isaías, mira, Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora viene la confesión. Y eso es cuando tú lo haces personal. Que lo tomas personal. Lo tomas para ti. Jesús se llevó mis enfermedades, mis dolores y mis aflicciones en la cruz del Calvario. Yo no cargo lo que Jesús se llevó por mí. Señor, yo te entrego esta enfermedad a ti. Es demasiado para mí. Te entrego esta enfermedad y te agradezco que por tu llaga yo he sido sanado. Fíjate, ahí tú tienes no solo el versículo, sino tu contesta, que en muchos lugares no lo ponen la gente. Así que es muy importante, si tú no lo has adquirido, te va a ayudar. Es un libro que no es un libro de leer y ya terminaste de leer el libro. No, es algo que tú tienes como referencia, como alimento, como para fortalecer tu fe, y te explica los pasos que usted pasó. Y no solo los pasos, yo explico ahí de Jehová Rafa, mi sanador, y explico también de cómo yo tuve que pelear la buena batalla de la fe. Así es la única batalla que tú tienes que pelear, porque ya Jesús pagó por tus enfermedades. Hay 3 testigos. ¿Los quieres mencionar, Claudia? Así es. El primero es Isaías. El primero es Isaías, donde te habla que Jesús se llevó, que es lo que yo leí. El segundo es Mateo, en el capítulo 8, 16, 17, que también habla y refiere al profeta Isaías cuando Jesús cuando lo menciona ahí, que Jesús todavía estaba en la tierra, no había muerto, no había ido a la cruz. Y el tercero está en Primera de Pedro 2:24, que ya Jesús había pagado el precio, fue a la cruz, murió y resucitó, y ya entonces pagó la deuda,
ya tus Ya cumplió. enfermedades fueron pagadas. Pero por ti. en Isaías habló en el pasado. En el pasado. Y en Mateo habló en el pasado y él no había derramado su No sangre. había ido a la Porque eso ocurrió antes de la fundación Así del es. mundo, el Cordero fue inmolado. Y tenemos el pacto de sanidad desde Éxodo 15:26, del pacto de sanidad de Jehová Rafa. Así es. Así que el Señor siempre ha querido a su pueblo Siempre. sano. Así es. Así que yo te exhorto a que si tú necesitas recibir sanidad, que ordenes este libro o lo bajes por $6.99 y te va a ser de bendición. Ahí está todo lo que yo hice y los versículos que tuve que usar. Y pronto va a estar disponible también el libro físico en Amazon. Pero todavía no. Todavía no, pero está en forma Kindle, que es una forma digital que tú lo puedes bajar y andarlo en ¿Sí? En tu donde quiera, iPad, donde en tu quiera iPad o en tu y iPhone. enviárselo a alguien de regalo, que es una bendición donde quiera que esté, a través de la A través internet, del mundo entero. Exactamente. Eso Así es que una bendición. bendición, es muy importante eso. Bueno, vamos entonces a orar por las personas que necesitan. Siempre se ora aquí para personas que están pasando por un ataque de enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra que es enviada, si tú la recibes, la palabra está llena de unción, la palabra está llena de poder, pero de Dios se cree y se recibe. Así Tú es. tienes que decir, yo la recibo, yo la tengo, yo te doy gracias, Señor, y yo perdono si no he perdonado a alguien. Esos son los pasos que hay que tomar Así es. cuando ella envíe esa Amén. palabra. Así Ella va a es. enviar la palabra que dice que Jesús se llevó, cargó y tomó tus enfermedades y tus dolores en la cruz de Calvario. Cuando Amén. ella la envía, inmediatamente llega donde tú estás y tú la recibes, no tienes que hablar. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tengo y te doy gracias, Señor, que yo perdono si no he Amén. perdonado a alguien. Así es. Envía. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre amado, hemos hablado tu palabra. Sí, mi Dios. Y cuando tu palabra es hablada, enseñada, predicada, el poder para sanar Sí, mi está Dios. presente. Gracias. Padre, tu palabra dice que Jesús se llevó toda enfermedad y toda dolencia y que por cuya herida fuimos sanados. Palabra dice que tú enviaste tu palabra y nos sanó. Tu palabra dice que es vida y espíritu y es medicina a todo nuestro cuerpo y que corre velozmente por toda la tierra y que tú apresuras tu palabra y la pones por obra. Amén. Y que hace lo que tú dices. Ahora yo envío esta palabra, Señor, a todas partes, donde quiera que estén Sí, mi Dios. escuchando esta enseñanza. Tu palabra, Señor, penetra a este cuerpo, a esta persona, Señor, y tu palabra que tiene unción y poder para Sí, mi erradicar Dios. toda dolencia, toda enfermedad, penetra a la persona desde su cabeza a la planta de sus pies, Sí, mi Dios. erradicando, sanando, liberando todo lo que esté desalineado o enfermo en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra, Señor, es ungida, tiene el poder, tiene la habilidad, es vida, es medicina. Y yo te doy gracias, Señor, Gracias. porque ahora la reciben y hacen la decisión de recibir Sí, tu mi palabra, Dios. de recibir su sanidad, que es un Gracias. regalo que ya tú diste, Gloria y a por Dios. fe lo reciben. Gracias. Y creo que han recibido su sanidad. Sí, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, porque por fe creemos que ha sido hecho. En el nombre, En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Gloria tú nunca a has Dios. recibido al Señor, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, Sí, Señor. vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, Sí, Señor. que Él murió y resucitó. Esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal y como mi sanador. Y te doy gracias que por fe tú has entrado en mi corazón. Yo creo que has entrado en mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo está ahí y que yo soy salvo. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Si Dios. tú has hecho esta pequeña oración, empieza a leer el Evangelio de Juan poco a poco.
y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría de lo que estás leyendo. Él mora dentro de ti ya, Él entró, así como tú confesaste a Jesús. Así que ahora eres una nueva criatura, la vida Zoe entró en ti. Amén. Y el poder de Dios está en ti. Así es. Bueno, Claudia, nos despedimos ahora. Amén. Hasta la Gloria a semana Dios. que viene. Y le damos gracias al Señor que siempre terminamos con la palabra. Así Los es. cielos y la tierra pasarán. pasarán, Pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasarán. Muchas bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.